se ha transformado en una comunidad. ¿Un hotel? Hola mis amigos y amigas, hoy vamos a descubrir todo sobre la Colonia Dignidad, que fue una secta alemana en Chile. Y yo como alemán voy a dar mis opiniones sobre ese tema. Gracias al canal Preguntas Incómodas, un canal increíble. Si quieres ir a ese canal para más videos así, el enlace está abajo. Aislamiento total de la sociedad, trabajos forzados, castigos por desobediencia, sótanos tapiados donde se escuchaban gritos ahogados por instrumentos de tortura y shocks eléctricos, manipulación psicológica, paranoia. Ok, ya hemos visto un video sobre ese tema ayer, pero solo hablaron sobre la secta en general, también que había unas cosas malas, pero todo eso no sabía. Control total, violencia sexual y secuestro de niños, asesinatos, fosas comunes. Todo esto tras una fachada de religiosidad y amor al prójimo en una comunidad idílica. Suena a tráiler de un nuevo episodio de American Horror Story, pero no lo es. Todo esto y más pasó en Colonia Dignidad, una secta ubicada cerca de la localidad de Parral en la región del Maule, a unos 350 kilómetros al sur de Santiago de Chile, fundada en 1961 por Paul Schaffer, un exmilitar y predicador laico alemán que ya antes había acusado por la justicia de su país por cargos de violencia sexual contra menores. Ah, ok. Eso me recuerda un poco a ese chico que hemos visto hace unos días. Eso fue en Paraguay, como alemanes en Paraguay, no en Chile. Y había una ola más de alemanes que venían a Paraguay y la razón de esa ola fue como las restricciones de COVID. Eso me recuerda un poco a eso. No puedo hacer mis cosas estúpidas en Alemania, pues me voy a Latinoamérica. ¡Qué bien! En ese momento también, obviamente, tengo que decir que esos solo son ejemplos malos, ¿no? Hay muchísima gente alemana o de descendencia alemana en Latinoamérica, en diferentes países que son gente normal y todo está bien. Es un poco mal siempre hablar solo sobre la historia oscura con los nazis y ejemplos así que obviamente no todos los alemanes en países en Latinoamérica son malos, ¿no? Tienes que decir eso también. Pero también es interesante ver todas las cosas malas que hacen mis amigos alemanes en países en Latinoamérica. Soy Sabrina Tórtora, estás viendo Preguntas Incómodas y hoy te contaré cómo en Chile, bajo la dictadura de Pinochet, se cometieron los peores horrores durante décadas en la secta conocida como Colonia Dignidad. Un líder Eso de verdad es una pregunta incómoda, ¿no? malévolo. Empecemos por saber un poco más sobre Paul Schaffer, el monstruo líder de esta secta que nació el 4 de diciembre de 1921 en Bonn, Alemania. Todo un sagitario, cautivante, seductor, apasionado. Ya saben que en este canal no creemos en poner como excusa de las pendejadas y delitos de las personas a las posiciones de los planetas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Schaffer sirvió como enfermero en la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. Terminada la guerra, se dedicó a actividades religiosas y sociales, estableciendo un orfanato y una organización caritativa llamada Misión Social Privada en 1952. Pero ya en la década de 1950 surgieron múltiples denuncias de violencia sexual cometida por Schaffer contra menores de edad a su cuidado, las cuales llevaron a una investigación policial y a una orden de arresto en su contra. Para evitar ser procesado, Schaffer huyó de Alemania en 1961. Finalmente, Schaffer y un grupo de seguidores, unas 300 personas... ¿Seguidores? ¿Qué persona de seguir, no? A Chile ese mismo año, donde establecieron la infame Colonia Dignidad. Pero como y también su estilo con su pelo y todo eso, puedes ver mucho de qué dirección viene en Alemania de ese tiempo. gallina que come huevo aunque le cortan el pico, Schaffer implementó prácticas de control y represión similares a las que habían hecho que saliera disparado de Alemania. A lo que uno se puede preguntar, pero ¿y los padres y las autoridades? ¿Nadie se dio cuenta? Típica pregunta de los que no han pisado nunca una secta, para su fortuna, y dicen cándidamente: si me hubiese pasado a mí, le metía una patada en las pelotas y me iba corriendo a denunciar. Pues lamentablemente todas las sectas son presentadas al público y a las autoridades como comunidades idílicas.
y Colonia Dignidad no fue la excepción, lo que permitió que operara durante muchos años sin una intervención significativa del Estado chileno. También siempre hay creo que eso es así en Estados Unidos, que si oficialmente eres una religión, tienes tantas protecciones que es muy difícil hacer algo en contra de eso, ¿no? El férreo control a los colonos. La colonia se mostraba como un modelo de autosuficiencia, con una economía basada en la agricultura, ganadería y la producción de bienes. Los colonos cultivaban sus propios alimentos, criaban ganado y producían una variedad de productos como mermeladas, embutidos y pan. Muy alemán. Además contaban con su propia todo lo que ha hecho mi abuela también. Una escuela, un hospital, talleres y viviendas. La colonia ofrecía servicios médicos y educativos, en muchos casos gratuitos, no solo para los colonos, sino también para los residentes de las áreas circundantes, lo que contribuía a la percepción de esta como una comunidad benefactora y pacífica. Eran los buenos vecinos venidos de la próspera Alemania, casi tan queridos como el Oktoberfest y la cerveza. Además, promovían actividades culturales y recreativas como coros, orquestas y deportes que proyectaban una imagen de comunidad unida, feliz y exitosa, una especie de familia Ingalls alemana. Estos eventos a menudo se utilizaban como una forma de publicidad ante el público y las autoridades. Pero ya si ellos lo pintan en esa manera, pero dicen que es para alemanes y no se quieren mezclar y todo eso, eso ya es como algo, si lo pintan en una manera buena, pero también dicen, la gente de Chile está bienvenida y pueden hacer cosas en el club de deportes y en el hospital y todo eso. En ese caso no es muy sospechoso, ¿no? Pero si pintas todo en esa manera que todo es perfecto, pero solo es para los alemanes y la gente de ese país no puede entrar, eso ya es más sospechoso, ¿no? Y otros líderes de la colonia eran hábiles en las relaciones públicas, invitando a otros dignatarios, autoridades, políticos y periodistas a visitar la comunidad, presentándoles una fachada de armonía y productividad. Obviamente, estas visitas eran cuidadosamente orquestadas para ocultar las prácticas abusivas y represivas que ocurrían en el interior, tal como está escrito en el manual invisible de toda secta que se respete. Schaffer enfatizaba la importancia. Creo que algo que es muy interesante con todo eso es que es una secta, ¿no? Que hay mucha gente siguiendo a una persona que tiene mucho poder. Esa persona puede decidir qué hacen las personas, qué tipo de videos hay sobre la colonia y todo eso. Eso, en mi opinión, es muy interesante porque es muy similar a la política. Si hay como una persona con mucho poder o un gobierno, un partido con mucho poder, pueden decidir qué ve la gente, qué videos, qué películas, qué hace la gente, qué trabajo y todo eso. Es muy parecido a una secta, en mi opinión, ¿no? Y la cosa que es interesante para mí es que cómo pintan a todo que está pasando. Obviamente en esa secta lo pintan de afuera, se parece como todo está perfecto, es idílico y lo hacen en la misma manera en como la política autoritaria, ¿no? Importancia del trabajo duro y la disciplina, valores que resonaban con la ética protestante y que eran admirados por muchos observadores externos. Los colonos trabajaban largas horas en condiciones muy controladas, lo que contribuía a la imagen de una comunidad ordenada y eficiente. Pero detrás del velo, la vida en Colombia... Siempre si puedo escuchar esa palabra eficiente sobre alemanes en otro país, siempre no sé qué hace conmigo, pero hace algo. Colonia Dignidad era extremadamente opresiva y caracterizada por un régimen de trabajo forzado, vigilancia constante y abusos bajo el atento ojo que todo lo veía de Paul Schaffer. Los colonos comenzaban su día muy temprano, generalmente antes del amanecer, y trabajaban hasta el anochecer. Las actividades incluían labores agrícolas, ganaderas, industriales, domésticas. Las jornadas eran largas, agotadoras y crueles. Todos los colonos, incluidos niños y ancianos, tenían asignaciones laborales específicas.
No se permitía ni un día de descanso ni momentos de ocio, y el trabajo duro era considerado una virtud fundamental. Pero para el líder, claro, tiene tantas cosas que son como influidas de la ideología nazi, ¿no? Tantas palabras, tantas como reglas pequeñas o aspectos de la sociedad adentro de esa secta. Es como ese hombre solo quería traer toda la ideología de Alemania nazi a su secta pequeña. Increíble. pero para el líder, claro está, que ya sabemos por otras sectas que el líder no predica con el ejemplo y se da la gran vida. Y obviamente es como en general, como otras sectas también, pero para mí ese caso, esa secta específicamente, es muy parecido al gobierno nazi en Alemania. Como en otras sectas también hay un líder y mucha gente que sigue y la gente tiene que hacer cosas, pero solo como las palabras que usaban como virtudes de la gente buena, como muchas cosas que me recuerdan mucho a cómo fue la sociedad en Alemania en ese tiempo. Niños eran separados de sus padres a una edad temprana y criados en hogares colectivos bajo la supervisión de las tías, mujeres adultas seleccionadas por el propio Schäfer. Esta separación debilitaba los lazos familiares y facilitaba el control total sobre los colonos. Schäfer había implementado un sistema de espionaje interno mediante el cual los colonos eran alentados a informar sobre cualquier comportamiento sospechoso de sus vecinos. ¿Y cómo se llamó? ¿Se llamó Sicherheitsdienst? ¿Puede ser? ¿O algo similar? Muy al estilo de la cacería de brujas en Salem, o en la Alemania nazi, ya que estamos, o en la Unión Soviética, o en Cuba, sí, o ahora en Venezuela. Mira tú. Sí, eso también quiero decir que es como solo un aspecto de muchas cosas autoritarias, ¿no? Sectas y gobiernos también. Pero hay cosas en ese caso que son, en mi opinión, solo lo había en Alemania nazi. Como por ejemplo la palabra virtudes. Eso fue un concepto de los más importantes en Alemania nazi. No sé si ese concepto de virtudes también es muy importante en, por ejemplo, Cuba, pero para mí tiene una connotación típicamente nazi. Y eso, muy interesante que ese hombre de Alemania de ese tiempo quería hacer su secta en Chile y implementó básicamente las mismas cosas. Increíble. Da igual el lugar o la época, nunca ha faltado un hijo de puta que saque lo mejor de nuestra especie. Esto, por supuesto, fomentaba un ambiente de desconfianza y paranoia. Los castigos por desobediencia o insubordinación eran brutales e incluían golpizas, confinamiento solitario, tortura física y psicológica y privación de alimentos. Paul Schäfer cometió numerosos actos de violencia sexual, especialmente contra niños, niñas y adolescentes, los cuales eran sistemáticamente encubiertos. Debido al encierro en el que vivían los colonos y la cultura de secretismo y espionaje, las víctimas no tenían a dónde acudir para buscar ayuda. Schäfer utilizaba el adoctrinamiento religioso y la manipulación psicológica para mantener el control. Se presentaba como un líder divino y predicaba un mensaje de salvación apocalíptica, manteniendo a los colonos dependientes y obedientes. Si el hombre santo te decía que hicieras algo, cualquier cosa, entonces estaba bien. Y si lo contradecías, ¿quién es él? O acusabas, tú eras el que estaba mal. Cuando no, el sentimiento de culpa como arma de manipulación y abuso. Dime en los comentarios si conoces quién es él, eso me interesa. Muy típico también en estas historias de sectas religiosas. Como la mayoría de colonos provenían de Alemania o eran hijos de los que llegaron con Schäfer, no existía el riesgo de que vinieran de visita familiares y amigos. Pero los que sí tenían parientes o amistades en Chile eran estrictamente controlados y supervisados cuando recibían visitas.
Además, su territorio estaba rodeado de cercas y guardias para prevenir que los habitantes de Colonia Dignidad escaparan. Los testimonios de los sobrevivientes de Colonia Dignidad revelan una realidad de control mental y físico ejercido por Paul Schafer que era opresivo y abusivo. Él empleaba técnicas de manipulación psicológica para debilitar la voluntad de los colonos. Les hacía creer que fuera de la colonia solo había peligro y pecado. Es increíble. Quiero saber qué pasó cuando eso fue como la gente realizaba por primera vez que eso es lo que pasó. La gente de Chile, obviamente. ¿Cómo reaccionas si hay una secta de gente de otro país que se cree superior y hay abuso sexual y tortura y todas esas cosas? ¿Cómo reaccionas? No sé, es algo muy, muy raro, ¿no? Fomentando la dependencia emocional y psicológica hacia él. No tenían acceso a medios de comunicación ni contacto con el mundo exterior, lo que impedía cualquier perspectiva alternativa o crítica sobre la realidad que vivían. Este aislamiento ayudaba a mantener la narrativa de Schafer sin cuestionamientos. Ni siquiera tenían a los Simpson para predecir el futuro. Uno de los colonos que logró escapar, Klaus Schnellenkamp, ha hablado sobre el control absoluto que Schafer tenía sobre cada aspecto de sus vidas. En su libro La Colonia, un testimonio de terror en Chile, describe cómo tiene un libro, hay un libro sobre eso, qué interesante. El entrenamiento y la manipulación psicológica eran herramientas claves para mantener el control. Otro sobreviviente, Winfried Hempel, ha testificado sobre los abusos sexuales cometidos por Schafer y cómo el aislamiento y la separación de familias eran tácticas para mantener el control. Hempel ha sido una voz activa en la búsqueda de justicia para las víctimas de Colonia Dignidad. Una excolona que logró escapar, Ángela Salazar, compartió sus experiencias de violencia física y psicológica. Ha hablado sobre cómo los colonos vivían en un estado constante de miedo, con la amenaza de castigos severos siempre presentes. Sí, obviamente es en general han siempre en sectas, ¿no? Psicológico que el control de Schafer tuvo sobre ellos. Muchos de ellos sufren ahora de trastorno de estrés postraumático. Siempre hay ese aspecto de dependencia. Y el adoctrinamiento dejaron cicatrices emocionales duraderas y la reintegración a la sociedad ha sido un desafío significativo para muchos. La peligrosa amistad con Pinochet, pero la influencia de Schafer no estuvo restringida a Colonia Dignidad, ya que él usó su poder para colaborar. Pinochet fue el jefe de gobierno en Chile en ese momento. Creo que ya he escuchado algo sobre Pinochet, pero no estoy seguro cómo fue exactamente, si fue un político normal o un dictador o algo adentro de eso. Estrechamente con la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile entre 1973 y 1990. Esta colaboración, como buen pana que era del dictador, incluyó actividades de represión, tortura y apoyo logístico. Ok, ella lo he comprendido correctamente, que ella ha dicho que Pinochet fue dictador, pues tiene sentido que hay esa colaboración en ese caso, ¿no? De esta manera, Colonia Dignidad se convirtió en un centro de detención y tortura para opositores políticos del régimen. No. Increíble. Pues tiene sentido, ¿no? Si ya hay esa cosa, como dictador puedes usarlo, ¿no? Ubicación aislada y la estructura cerrada de la colonia la hacían un lugar ideal para llevar a cabo estas actividades sin el conocimiento público. Se ha documentado que agentes de la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, la policía secreta de Pinochet, no la presidenta frívola de Perú, aunque ella también está denunciada por algo parecido. Upsi. Pues los agentes de la DINA llevaron a detenidos a la colonia para ser interrogados y torturados. Como buenos papis de la secta, Paul Schafer y otros miembros de la colonia participaron activamente en esas sesiones de tortura. La colonia tenía instalaciones médicas, talleres mecánicos y fábricas que podían ser utilizados para diversos fines, incluyendo la reparación de vehículos militares y la producción de equipos. También ofrecían entrenamiento y asesoramiento en técnicas de interrogación y represión. Schafer y otros líderes de la colonia utilizaron la experiencia militar que obtuvieron en la Alemania nazi para apoyar las operaciones de la DINA. Porque eso he escuchado muchas veces ya, que gente de Latinoamérica no dice
nazi o nazi, como nazi sería el acento de España, ¿no? Y nazi sería el acento de Latinoamérica. Pero mucha gente dice o también escribe Nancy o Nancy. Dime por qué. Porque normalmente es N-A-Z-I. Viene de la palabra socialismo nacional, como nacionalsocialismus en alemán. Es como la forma corta de eso. Y Nancy para mí es un nombre de Estados Unidos. Directamente del señor de bigotes para el mundo. Colonia Dignidad colaboraba en actividades de espionaje y vigilancia contra sospechosos de ser opositores del régimen, proporcionando información sobre personas y grupos considerados enemigos del Estado, facilitando su captura y posterior represión. También servía como un refugio seguro para agentes del régimen. Tengo una cosa que tengo que decir. Disculpa por la interrupción. Aquí en Berlín hay una cosa turística que puedes hacer que es increíble. Yo lo he hecho como niño, como una excursión de la escuela. Puedes ir a una cárcel de Alemania del Este, de cuando tenía 2 Alemanias. Fue también una cárcel de interrogación y tortura de como cuando fue así que Alemania del Este fue casi parte de la Unión Soviética. Y la cosa increíble es que puedes ir a ese lugar como museo y puedes ir adentro de las habitaciones de los prisioneros, básicamente. Y la gente, las guías que hacen los tours en el museo, a veces es gente que tenía que ser adentro del cárcel. Es increíble. Te pueden contar cosas como yo cuando estuve en esa cárcel como niño, la guía fue hombre, no sé cómo decir eso en español, el guío, la guía del tour ha dicho como sí, eso fue mi habitación, tenía que estar adentro aquí como 22 horas al día y puedes hablar con la gente que he vivido eso, es increíble. Si quieres hacer eso, lo tienes que hacer en los próximos 5 años, porque obviamente esa gente es muy viejo ahora y no hay mucha gente que puede hacer los tours que fueron adentro de esa cárcel. Es una experiencia increíble. Que necesitaban ocultarse temporalmente. El propio Pinochet la visitaba y compartía horas o días con ellos. Los unía el gusto por la tortura y la desaparición. Documentos desclasificados y testimonios de sobrevivientes han revelado la magnitud de la colaboración entre Colonia Dignidad y el régimen de Pinochet. Estos documentos han demostrado cómo la colonia fue utilizada como un brazo operativo del aparato represivo del régimen. Las investigaciones judiciales posteriores al fin de la dictadura lo han confirmado. Panas, pero de verdad, verdad. Las investigaciones sobre las actividades de Colonia Dignidad y la participación de Paul Schäfer en crímenes durante la dictadura. Y se llama Colonia Dignidad. Y adentro hay la cosa más indigna que te puedes imaginar. Pinochet se intensificaron significativamente después del retorno de la democracia en Chile en 1990. El gobierno estableció varias comisiones de verdad y derechos humanos para investigar las violaciones cometidas durante el régimen militar, las cuales recopilaron testimonios de víctimas y testigos, documentaron casos de tortura y desaparición y buscaron identificar a los responsables. Se llegaron a desclasificar numerosos documentos que arrojaron luz sobre las actividades de Colonia Dignidad durante la dictadura. Estos documentos incluían informes de inteligencia, comunicaciones internas y registros de operaciones clandestinas. Sí, pero eso siempre es muy difícil encontrar la gente responsable, ¿no? También después de la guerra en Alemania, muchísima gente se fue a otros países y no puedes hacer nada. Y ese hombre o sus personas que ayudaban, no sé, si van a México, Canadá, Rusia, ¿qué puedes hacer, no? A medida que avanzaban las investigaciones, se descubrió la participación activa de Schäfer en abusos sexuales, torturas y otros crímenes graves. La presión aumentó sobre él y otros líderes de la colonia. En 1997, las autoridades comenzaron a cerrar el cerco sobre él y huyó de Chile, dejando entre sus seguidores a otros líderes que alimentaban la narrativa de que era un profeta perseguido por las fuerzas satánicas, reptilianas e Illuminati. O sea,
las mismas que manejan este canal de YouTube. Se refugió en Argentina, donde inicialmente logró evadir la justicia. Sin embargo, en el año 2005, Schaffer fue finalmente capturado en ese país y extraditado a Chile para enfrentar cargos por abuso de menores, violaciones a los derechos humanos y otros muchos delitos. Su captura marcó el fin de una larga búsqueda y el inicio de un proceso judicial crucial. Fue sentenciado a más de 20 años de prisión, aunque murió en la cárcel en 2010 antes de cumplir su condena completa. La vida después de la secta, el reconocimiento judicial de los crímenes en Colonia Dignidad y la condena de Schaffer contribuyeron a generar políticas públicas de reparación y apoyo a las víctimas, aunque también surgieron críticas sobre la insuficiencia de estas medidas frente al daño infligido. Además de Schaffer, varios colaboradores fueron llevados a juicio y condenados por su implicación en los crímenes de la colonia. Sin embargo, muchos crímenes siguen sin resolverse completamente y las no puedes saber todo, ¿no? En las generaciones afectadas. Este caso también fue importante para que Chile implementara reformas legales para mejorar la protección de los derechos humanos y prevenir abusos similares en el futuro. Los esfuerzos de periodistas y activistas para exponer la verdad sobre Colonia Dignidad han sido fundamentales para revelar los abusos y crímenes cometidos en este enclave secreto en Chile. Periodistas chilenos e internacionales comenzaron a investigar las actividades de Colonia Dignidad a partir de la década de 1980 y sus reportajes revelaron la presencia de Paul Schaffer, su historial en Alemania y las acusaciones de abuso y manipulación en la colonia. Ahora quiero saber también qué es su historia en Alemania. Se fueron sumando los relatos de los delitos de Schaffer y sus seguidores. Además, activistas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil realizaron campañas para sensibilizar sobre los horrores de la Colonia Dignidad. Organizaron protestas, eventos públicos y difundieron información para llamar la atención nacional e internacional sobre la situación. También proporcionaron apoyo emocional y legal a las víctimas y sus familias. Ayudaron a documentar testimonios, facilitaron la denuncia de abusos y presionaron por acciones legales contra los responsables. Además, abogaron por reformas legales y políticas que fortalecieran la protección de los derechos humanos en Chile y previnieran la repetición de abusos similares en el futuro. Después de que su reputación estuviera más que comprometida, los residentes de Colonia Dignidad decidieron hacer un rebranding y cambiar el nombre a Villa Baviera en 1991. Esta decisión buscaba distanciar a la comunidad. Pues lo hay, los edificios y todo, y hay gente alemana viviendo en ese lugar todavía. De su pasado asociado con Schaffer y los crímenes. Espero que ahora también hay gente de Chile viviendo adentro y no es como una religión o un grupo religioso. Espero que ahora solo es como una granja. De la dictadura. Villa Baviera se ha transformado en una comunidad. ¿Un hotel? No sé, puede ser que mi reacción es exagerada y no comprendo todo, porque obviamente también hay mucha gente trabajando para derechos para los víctimas y, como hemos visto, la gente haciendo todo para los derechos humanos de los víctimas. Pues puede ser que hay algo que tiene sentido aquí y el dinero de ese hotel va a las víctimas o algo así, pero si no, es un poco raro, ¿no? Si yo, por ejemplo, políticamente soy un poco loco y digo ahora, puedo hacer turismo en ese edificio de la secta alemana, que bien, que es como un tipo de turismo muy raro, pero no quiero ahora decir que en mi opinión es todo mal, porque puede ser que hay más. Turística que intenta atraer visitantes con actividades como tours históricos y culturales, hospedaje y gastronomía. Parte de esta transición ha sido promover la apertura y la transparencia sobre su historia pasada. Se estableció un museo dedicado a contar la historia de la colonia desde su... Si lo haces como un memorial o algo así, creo que está bueno, pero espero que no hay turismo negro, ¿sabes? Como gente políticamente loco que quiere ver todas las cosas. Su fundación hasta los abusos sufridos durante el régimen de Pinochet. Y este museo incluye archivos históricos, testimonios de También abrir un hotel en un lugar que es famoso por abuso sexual.
No sé. Evidentes y material educativo sobre los derechos humanos. También se han realizado esfuerzos para conmemorar a las víctimas de Colonia Dignidad, y esto incluye ceremonias anuales, eventos públicos, actividades educativas que buscan mantener viva la memoria de lo ocurrido y educar a las generaciones futuras. Aunque algunos... Pero también con un hotel no solo estás educando y conmemorando, pero también haces dinero, ¿no? Líderes y colaboradores de la colonia fueron condenados. Que Colonia Dignidad, vía Baviera, entregue los cuerpos de los detenidos, sí. Las víctimas y activistas continúan luchando por una justicia más completa y reparaciones adecuadas. Esto incluye demandas por compensaciones económicas y apoyo continuo a las víctimas que sufrieron de abuso. 50% de los ganas del hotel, ¿no? A pesar de los esfuerzos para transformar Villa Baviera en un lugar más abierto y orientado al turismo, persisten desafíos significativos. Como es lógico, la comunidad sigue enfrentando críticas y desconfianza debido a su pasado y la complicidad con el régimen militar. Recientemente, hace pocos meses, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que los terrenos de la antigua Colonia Dignidad serán expropiados. Una medida que algunos interpretan como un acto de justicia. Pero también es cierto que a lo largo de los años ha habido personas que han defendido a Paul Schaffer y han expresado apoyo hacia lo que representaba Colonia Dignidad. Algunos podrían haber estado influenciados por la ideología que promovía o por la lealtad hacia Schaffer como líder carismático. Estas voces argumentaban que la colonia proporcionaba un ambiente seguro y protegido para sus residentes, enfocándose en la supuesta autosuficiencia y comunidad religiosa. Y este es un efecto muy común entre sobrevivientes de las sectas y puede tomar años o hasta décadas atravesar un proceso. Pues dicen que la cosa mala es el ambiente, que es muy autónomo y seguro y por eso lo hace como no hay nada mal y ese hombre es algo divino y increíble. Supongo que es como un mecanismo psicológico que tú no quieres creer que has seguido una persona muy mala solo por la persona y porque tú lo has creído, ¿no? Supongo que eso psicológicamente es muy difícil decir, que necesitas otras razones también y puede ser que eso es una que puedes decir, esa granja, los edificios, todo es muy seguro, autónomo y por eso también lo he hecho, básicamente. Saludable de deconstrucción. En fin, que no son procesos rápidos de sanar y la justicia, la mayor parte de las veces en este caso, llega a medias, si es que llega. A la macabra historia de esta secta le han sido dedicados muchos documentales, entre los cuales puedes encontrar Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile, que está en Netflix, Los sobrevivientes, Colonia Dignidad en Prime Video. Puede ser, no sé cómo es con el copyright, pero si no hay problemas, puede ser que podemos hacer eso en un directo, como el serie de Netflix. Además de la película de 2015, Colonia. Colonia, con Hermione de Harry Potter. Emma Watson. Vamos, que por suerte ahora hay documentación de sobra para que no quede duda alguna de las injusticias que allí se vivieron. A pesar de lo que siga diciendo algún fanboy del señor de bigotes trasnochado. Si te gustó ¿Qué fue eso? ¿Trasnochado? No he comprendido esa cosa en el fin. ¿Quiere decir que ella también espera que no hay un fanboy de Hitler que va a ese lugar en el hotel? ¿O? Dime en los comentarios, por favor, quiero entender eso. Gracias por ver ese video. Teníamos como una excursión de casi una semana viendo videos de alemanes en lugares en Latinoamérica que muchas veces son historias oscuras y malas. En los próximos días vamos a hacer cosas más felices otra vez. Pues suscríbete para eso. Adiós. Nunca